Bien, voy a hablaros como si no hubierais leído la ponencia que está en la web. ¿Qué es la tensión creativa? ¿Qué es esto, no, de la tensión creativa? Bien, tengo aquí dos gráficos que he pintado yo misma para intentar ayudarme en la comprensión de este asunto. Voy a empezar diciendo que desde mi punto de vista, en fin, y lo que he aprendido de un montón de libros, es que el universo se manifiesta mediante aparentes opuestos, duales, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy famoso que es el del bien y el mal, ¿no? Entonces, a través de la educación convencional, de las religiones, de las sociedades, nos han enseñado que para llegar al bien extremo hay que luchar contra el mal extremo, ¿no? O sea, que una cosa, si quieres avanzar hacia ella, tienes que disminuir tu presencia en la otra, ¿no? Tienes que conseguir evitar no solamente malos comportamientos, éticamente malos, sino también evitar pensamientos malos, deseos malos, impuros, en fin, todo este asunto, ¿no? Entonces nos hemos pasado miles de años luchando en contra de esta mitad del par de aparentes opuestos que son el bien y el mal, ¿no? Entonces la propuesta y la práctica en la que me encuentro involucrado es que en lugar de hacerlo así, lo que yo estoy sacando en conclusión es que para avanzar realmente en la dirección del bien extremo, también hay que avanzar en la dirección del mal extremo, en el sentido de hacernos conscientes de todos esos aspectos de lo que se llama sombra psicoanalítica, de esos aspectos que tienen que ver con traumas de nuestras vidas, temas no resueltos por experiencias que hemos tenido y que se han quedado ahí bloqueados y que están impidiendo que el bien que se encuentra también en ese inconsciente, que se relaciona con el potencial humano, con nuestros talentos, también quede bloqueado, porque va todo junto. Según vamos profundizando en nuestro autoconocimiento, en el inconsciente, nos vamos a encontrar con multitud de capas y cada una de ellas tiene un nuevo nivel de mal y de bien, ¿no? En el sentido en que lo estoy explicando. El mal también tiene relación con esos instintos básicos que tiene el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, que funciona a través de nuestro cerebro reptiliano y que, bueno, pues una de sus emociones más frecuentes es el miedo, ¿no? Entonces, ante el miedo, nuestros instintos básicos pues tienen dos tipos de reacciones, la lucha o la huida, ¿no? Entonces, nuestra labor en este proceso de autoconocimiento que tiene relación con el motivo de este encuentro de la transformación integral, pues tiene sobre todo que ver con conectar con mayor profundidad con esos aspectos inconscientes para poder integrar todo lo que tiene que ver con esos valores humanos que están en todas nosotras como potencial y poderlos manifestar en nuestra personalidad integrando esos otros aspectos que también están en esas capas del inconsciente que tienen que ver con esa sombra psicoanalítica y que tienen que ver con esos instintos básicos que son los que están influyendo para que actuemos desde el miedo. Entonces, bueno, este gráfico, esta es la consciencia, esta línea es la consciencia. No estoy planteando los pares de opuestos de manera que la conexión con uno elimine el otro. No son aspectos separados, sino que juntos forman una línea, un continuo. No están separados. El mal extremo representa el lado oscuro que se manifiesta, pues por ejemplo, actualmente pues en lo que se llama, bueno, ya sabéis, ¿no? Este encuentro trata de eso. Esos poderes fácticos que están ahora muy presentes para conseguir bueno, sus planes, ¿no?
y este es el lado luminoso. El amor real, que es lo que pone aquí, el amor real tiene que ver con la inclusión de ambas partes en la personalidad. De lo que se trata, y muestro este otro gráfico, de lo que se trata es de, mediante una práctica de aceptación de ese lado oscuro, conseguir que esos aspectos que tienen relación con valores humanos puedan emerger del inconsciente y puedan ser integrados en la personalidad, de manera que puedan manifestarse abiertamente hacia el exterior y nos podamos enriquecer todas con ellos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de, en lugar de dejarnos dominar por ese cerebro reptiliano que busca la huida o el ataque, es decir, la huida mediante la represión de esos contenidos del inconsciente que no nos gustan, que tienen que ver con emociones negativas como el odio, la ira, etcétera, en lugar de reprimirlos, que sería la huida, o en lugar de proyectarlos contra el mundo, acusando al mundo de nuestras emociones, en lugar de hacer esas dos cosas que tienen relación con esa huida o con ese ataque, tenemos una tercera opción, que es la opción que propongo, que bueno, está propuesta por todas las tradiciones espirituales auténticas. Es la tercera opción es la meditación, es lo que se llama hoy mindfulness, es decir, un proceso de aceptación en la consciencia de esos contenidos que no nos gustan, que son dolorosos, y conseguir que no se proyecten de forma de ataque hacia el exterior, acusando a otros de ellos en lugar de responsabilizarnos. Nuestras emociones son nuestra responsabilidad. Eso no significa que vayamos a negar las evidencias que hay en el exterior acerca de cómo está la sociedad y qué está ocurriendo. Una cosa no quita la otra. Entonces, mediante este proceso de aceptación, de contención de todo ese contenido inconsciente que no nos gusta, es decir, que pasa la frontera, hay una frontera entre el inconsciente y el consciente, ¿no? Entonces esos contenidos, de forma natural, van emergiendo del inconsciente hasta el consciente, porque ellos están deseando ser acogidos, ser amados, ser incorporados a la personalidad. Si conseguimos que esos contenidos que pasan al consciente no pasen la frontera del comportamiento externo, es decir, del ataque, de la proyección contra el mundo, de buscar chivos expiatorios que se hagan cargo de esas emociones, entonces lo que nos quedará, la única opción que nos queda es que esos contenidos se queden en la consciencia y puedan ser transformados mediante una inteligencia que hay en nosotras, una sabiduría que hay en nosotras que tiene la capacidad de transformar esas energías de baja vibración en energías de alta vibración y además incorporar todas las informaciones que están contenidas en esos mensajes que nos llegan del inconsciente. Ese proceso es un proceso alquímico, es un proceso mistérico, espiritual, y se realiza a través del corazón, se realiza a través del centro del ser, del chakra cardíaco. El chakra cardíaco, como todo, conforme lo vas ejercitando, va aumentando. Es como los músculos. Si haces deporte, los músculos aumentan. Si tú le das la oportunidad a la consciencia, a tu chakra corazón, para que contenga esos contenidos que vienen del inconsciente y que te resultan desagradables, entonces vas a conseguir que se transformen. No solamente eso, sino que además puedas utilizar esa energía para tu vida cotidiana. En lugar de luchar y de gastar energía contra esos contenidos que vienen del inconsciente reprimiéndolos, vas a poder aprovecharlo. Hay un tema muy interesante que voy a comentar a continuación que ya directamente tiene que ver con el concepto de tensión creativa. Conforme vamos avanzando, vuelvo al gráfico 1, conforme vamos avanzando con nuestra conciencia, vamos ampliando la consciencia, vamos llegando a una consciencia social, vamos llegando a una consciencia planetaria, vamos avanzando en esta apertura a esos contenidos que están ahí en el inconsciente y que tienen que ver, repito, con nuestro potencial humano, con nuestros valores, con nuestros talentos. Conforme vamos avanzando, la diferencia vibratoria
entre un extremo y otro va aumentando. Nuestra conciencia va ganando terreno en ambas direcciones, en el extremo del bien y en el extremo del mal. Eso significa que la diferencia de potencial electromagnético entre ambos extremos va aumentando, es decir, la electricidad, la energía disponible es mayor y eso conlleva un riesgo. Por eso es muy importante que en este proceso de asimilación de esos contenidos del inconsciente se vaya estructurando nuestra personalidad, nuestro organismo psicoemocional, para poder contener energías cada vez más potentes que tienen que ver con esta diferencia de potencial, con este contraste mayor entre las bajas vibraciones y altas vibraciones. Vamos a experimentar miedos más profundos y vamos a experimentar estados de amor y de comprensión más elevados, y eso significa un contraste mayor. Ahí tenemos una gran oportunidad. Ahí está la tensión que se convierte en tensión creativa gracias a ese estilo de gestionar esos contenidos que van surgiendo del inconsciente. En lugar de reprimirlos o atacar al mundo para justificarlos, vamos ampliando y fortaleciendo esa conciencia corazón que ama a esos contenidos, ama en el sentido de acogerlos, de reconocerlos como propios y de dar la oportunidad para que aporten todo lo que tienen que aportar. Eso es algo que yo estoy experimentando, estoy compartiendo algo que es mi propia experiencia. Entonces, el valor que tiene esto no solamente es a nivel individual, porque cuando profundizas lo suficiente en esos contenidos, no solamente te vas a encontrar con tu inconsciente personal, sino que además vas a conectar con el inconsciente colectivo. Es decir, a través de ese proceso personal, tú estás de manera indirecta ayudando a destraumatizar todos los contenidos que hay en el inconsciente colectivo. Estás ayudando a la gente a que también ellos y ellas conecten con sus talentos y puedan ir procesando estos contenidos de manera que les beneficie en su personalidad. Es decir, que no solamente podemos ayudar a los demás a través de la llamada inmunidad de rebaño, que es un tema que tiene que ver con el aspecto físico, sino también en otras dimensiones podemos ayudar mediante este proceso personal que podemos realizar continuamente en nuestra vida cotidiana. No necesitamos colocarnos en ninguna postura especial. Es algo interno que podemos hacer mientras que hacemos cualquier otra cosa. ¿Me queda tiempo, no? Ah. Ok. Vale, bueno, esto que estoy explicando, digamos que la imagen, para que os hagáis una idea, es la imagen del forjador que en el herrero, que en su fogón está introduciendo material para que la temperatura de ese horno, de esa tensión, vaya en aumento. La tensión tiene que elevarse de tal manera que el hierro pueda malearse, que el hierro pueda moldearse de manera que eso afecte beneficiosamente a la personalidad. Entonces, ese punto en el cual el hierro alcanza la tensión creativa adecuada, es lo que genera el salto cuántico. Estamos evolucionando mediante procesos progresivos y mediante saltos cuánticos. Y la situación en la que nos encontramos ahora históricamente es una oportunidad de salto cuántico global que tiene que ver con un cambio de era, del cambio de era de la Piscis, que sucedió hace 2000 años, al cambio de era de Acuario. Y eso siempre supone una crisis global, que es en la que nos encontramos. Para mí, ambas cosas tienen relación. Y gracias por la escucha. Hola, Ulises. Como sabes, yo he puesto ya mi oposición o comentarios, crítica a tu ponencia en la web, aunque aquí has hecho una exposición diferente. Desde mi punto de vista, no solo no la has mejorado, sino que la has empeorado. Es decir, desde mi punto de vista, el texto es puro sistema, ¿vale? Porque trabaja con el tema de la gestión emocional, la inteligencia emocional, y en la exposición que nos has hecho ahora está llena de los conceptos de la New Age, ¿vale? Entonces, ¿mi oposición por dónde va? Primero, porque el ser humano no es solo emociones, que eso es lo que hace el sistema, y además las divide en buenas y malas.
Tú has hecho mención a la ira como una emoción negativa o mala. Si lees el anexo de mi ponencia de ayer sobre la ira, verás que la ira, desde mi punto de vista y desde más personas, es una emoción egosintónica. Es decir, está de acuerdo con el ego, en armonía con el ego. Está desarrollado ahí, como tengo muy poco tiempo, pues no me voy a extender ahora. El ser humano, y existe en el sistema la intención de confundir las emociones con todo el mundo emocional del ser humano, que no está compuesto solo por las emociones que se sienten con el cuerpo, que es algo inmediato, rápido, y que clasifica en positivas y negativas para decirnos lo que tenemos que sentir y que reprimamos lo malo y potenciemos lo bueno, aunque sea de manera artificial, y que es una de las cosas que está haciendo más daño, desde mi punto de vista, a las personas, cuando el ser humano está compuesto de emociones, pero también de pasiones, que son las que nos impulsan a la acción, a la actividad y sobre todo de sentimientos, que es cuando pasan a través de la mente, de la conciencia y que tienen más duración y donde está lo mejor del ser humano, nuestro mayor potencial. Y reducir al ser humano simplemente a emociones es reducirlo a lo más instintivo y por lo tanto, a pesar de toda la palabrería que le añade la New Age, es desproveernos de nuestro mayor potencial y de lo más elevado que existe en nosotros. Bueno, a mí me ha gustado mucho la ponencia y he experimentado bastantes prácticas y transformaciones que has mencionado. Quizá lo que he experimentado un poco distinto a lo que has mencionado es cuando hablas de contener, como de aceptar las emociones, todo el rango, y hablas como de contenerlas. Yo he experimentado más el dejarlas ir, es decir, el no identificarme con ellas, el aceptarlas, observarlas, amarlas, como has explicado. Entonces, después, desde esta aceptación y de este amor hacia lo que haya, dejarlas ir. Es decir, entender que no somos nuestras emociones, que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones. Entonces, con esta desidentificación, simplemente las dejas fluir a través de ti, porque tus emociones vienen de un condicionamiento social, familiar, etcétera, de tus experiencias, pero nosotros no somos las emociones. Creo que somos esa esencia que se busca también conectar con la meditación, ¿no? Ese testigo que observa y que experimenta las emociones, ¿no? Y que algunos le llaman la fuente divina, ¿no? Un poco esta esencia. Entonces, creo que es lo único que me gustaría, como que veo en tu charla, que creo que se podría mejorar, el hablar más de dejar ir las emociones y no identificarse con ellas, y no tanto en contenerlas y aceptarlas como uno mismo. Bueno, me gusta lo que dices. Lo que pasa que en tus palabras puede haber cierta confusión al interpretarlas. Yo he hablado, me parece muy importante, del aporte que traen nuestras emociones negativas o nuestros pensamientos negativos o cualquier contenido que surja del inconsciente, porque somos multidimensionales, no estoy hablando solamente de emociones, obviamente. Y traen un tesoro. Entonces, dejarlo ir, depende cómo se interprete, puede significar que tú no aproveches totalmente lo que ese contenido te trae, que es energía vital y información, muy importante, información sobre ti, que tiene que ver con tu pasado, tu futuro, cualquier cosa que esté sucediendo y que tú estás presenciando, que estás tomando conciencia de ello. Ahí hay un contenido valiosísimo. Entonces, lo de contener tiene que ver con el desarrollo de ese observador, pero también, simultáneamente, tiene que ver con el reconocimiento de que yo soy también eso. Yo no soy solamente el observador, soy el observador y lo observado. Y ahí completo este par de aparentes opuestos que no están separados, que forman una unidad existencial entre el observador, lo observado y el proceso de la observación. Todo va junto. Y
al juntarlo todo, realmente ahí me permito aprovechar todo el potencial que traen esos contenidos. Que yo puedo estar sintiendo dolor por esos contenidos que me llegan, porque están ahí, el dolor está incluido en ese trauma del pasado, y al mismo tiempo puedo sentir el placer de darle espacio. Es una cosa paradójica, sentir el dolor y el placer. El placer tiene que ver con que yo estoy desarrollando ese observador, me estoy permitiendo ser no solamente el contenido, sino lo que lo contiene. Y bueno, ahí me parece que con esta explicación es posible que se evite la posibilidad de confundir este dejarse ir, que bueno, se utiliza también mucho esa expresión, con, pues con lo que estoy explicando, ¿no? Gracias. Me parece muy interesante la ponencia. No sé si se va a hacer grupo de trabajo con esta ponencia, si hay propuesta. Bueno, ¿tú quieres? Supongo que sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Que quieres hacer un grupo de trabajo? O sea, ¿lo has propuesto? Bueno, he pensado que lo que iba a decir Leire me parece que tiene que ver con que esto y lo del el enfoque holístico tiene mucho que ver, entonces que bueno, podíamos hacer un grupo de trabajo en común. No sé si eso es lo que ibas a comentar. Sí, lo que podemos hacer es un grupo en porque Félix no quería, en principio no planteaba grupo de trabajo en su ponencia, entonces podemos partir de e incluir igual lo que nos inspiró lo de ayer. A lo que quería decir es, yo llevo tiempo diciendo que esta idea de que los proyectos colectivos se joden por los egos, esto es un clásico, ¿no? Lo de que, entonces, me parece que es muy interesante que trabajemos en esto porque la tensión creativa, o sea, esa tensión que se produce siempre en los grupos, en los colectivos, que muchas veces lleva a escisiones y a sentirlo como fracaso y no sé qué, pues sería si encontráramos la manera de entender esto como un trampolín, cuando saltan chispas, cuando hay esa tensión, ¿no? Usarlo de manera creativa, o sea, usar esas emociones que, o sea, aunque no lo queramos, aunque queramos ser muy racionales, no, aquí no vamos a discutir, aquí no entran las emociones, es imposible. O sea, vamos con todo, vamos con el cuerpo, vamos con la mente, con la emoción. Entonces, me parece muy interesante, pero eso, ahora andamos aquí deprisa y corriendo, me parece muy interesante trabajar este tema, muy útil para que nuestros proyectos colectivos, prosperen. Bueno, respecto al tema de ese contenedor, de ese chakra corazón o como se quiera llamar, funciona un poco como en las serpientes cuando crecen necesitan cambiar de piel porque se les queda pequeña, y a nuestro contenedor también le ocurre eso. Llega un momento que cuando avanzamos en ese proceso, en esa práctica meditativa de no reprimir ni proyectar contra el mundo, el corazón va creciendo por ese ejercicio muscular que estamos haciendo con él, y llega un momento que ya no puede contener todo lo que le está llegando y necesita transformarse en un corazón más grande. Y ahí es cuando surge la crisis, y ahí es cuando surge la posibilidad del salto cuántico. Entonces esos procesos que pueden ser experimentados como se me está partiendo el corazón por esto que me está pasando, que mi pareja me abandona, que pierdo el trabajo, que la sociedad se viene abajo, etcétera, etcétera. Ese sentimiento de se me parte el corazón puede ser entendido desde la mentalidad convencional como un fracaso, como una pérdida, como algo malo que me está pasando, y sin embargo desde mi enfoque es algo maravilloso. Es que el corazón estamos preparando de tal manera que ya está listo para una nueva apertura, para crecer y para poder albergar contenidos cada vez más potentes y tensiones cada vez más amplias. Esa tensión que se va generando, ese fuego interno, necesita de un fogón suficientemente fuerte para que lo contenga y no lo desborde. Estamos hablando de una personalidad suficientemente estructurada para evitar volvernos locos ante las situaciones, ¿no?, que nos desborden. Entonces, bueno, me parece que esto tiene que ver con esto que decía antes de los procesos progresivos y los saltos cuánticos, ¿no? Cómo se combinan, forman también un par de aparentes opuestos, ¿no? Se combinan entre sí. A veces estamos en un proceso progresivo y otras veces necesitamos un salto cuántico que tiene que ver con una crisis existencial. Bueno, yo agradezco muchísimo que alguien saque el tema de las emociones. Me parece muy acertado, y la prueba es que el sistema, el poder, tiene muy en cuenta nuestras emociones. Pasa una cosa muy básica cuando nos inducen estrés, es la llamada respuesta de lucha o huida, que Ulises ha mencionado. Cuando entramos en la respuesta de lucha o huida, el cuerpo se prepara para eso, o para luchar o para huir.
todos los sistemas regenerativos del cuerpo, la limpieza linfática, la regeneración celular, la digestión, todo se corta y nuestro cuerpo se prepara para la acción. Aunque mentalmente sepamos que no hay ningún peligro físico inmediato, toda nuestra biología se prepara. Eso bombardeado una y otra vez es un menoscabo muy potente y muy básico contra nuestra salud. Por eso es muy importante mantener la atención en las emociones. Todas las emociones negativas, entre comillas negativas, nos baja la vibración y nos inducen al estrés. Eso es una espiral que se va acumulando y somos muchísimo más manipulables cuando estamos estresados y cuando, es que solo hace falta encender la radio, encender la televisión para saber que nos están induciendo a eso. Y el hecho de poner la conciencia en nuestras emociones, en lo que sentimos, ya nos da muchísimo más control. Y bueno, y estoy agradecido porque se haya puesto este tema y me gustaría que se profundizara y se trabajara más. No, solo quería puntualizar que desde mi punto de vista no se ha eliminado las emociones ni se ha dicho, yo no he entendido que seamos solo emociones, pero es verdad que las emociones vienen de emoción es movimiento, las emociones nos ayudan a movernos. No las entiendo como positivas y negativas, son diferentes tipos de movimientos. Desde aquí la importancia que todos estamos viendo de realmente saber qué es lo que hay detrás de una emoción. Y desde mi punto de vista lo nuevo de tu exposición es el saber qué significa esa tensión creativa, con visualizaciones, con ponerlo como ejemplos de la vida real, cuándo estamos experimentando esta tensión creativa máxima y cómo nos está afectando. Yo creo que eso nos va a ayudar más a vivir las emociones en los grupos de trabajo y en las evoluciones que necesariamente tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, solo quería comentarlo y me apunto también pues, a ayudar en lo que sea. Estamos hablando, o has hablado, y hemos hablado como siempre, como del proceso personal, claro, que es el que uno lleva consigo mismo. Pero es que cuando, casi me echa un poco en falta lo que somos con los demás. Sepárate un pelín del micrófono de la boca, sepárate un pelín. Que somos con los demás y en el medio ambiente, ¿no? Y que todos estos procesos cambian, se alimentan, se retroalimentan y crecen, y la tensión creativa se amplía alucinantemente cuando aparece el segundo proceso rápido, que es cuando lo compartimos en grupo. Si todo esto asumir que somos cuerpo, emociones, pensamientos, vida espiritual y tal, enseguida, o sea, lo tomamos como si fuésemos individuos, vamos cojos y siempre el camino es corto, porque es que lo primero que llega enseguida estamos con los otros, y cuando consiguen separarnos es cuando nos debilitan. Pero cuando tú vives la rabia, la ira, cualquier emoción, lo estás viviendo con los demás, la expansión ya es la bomba atómica, y lo que tú sientes ya no es ni nada que tengas incluso que hacer con controla, conócete, sino tengo rabia, pero lo comparto con los demás, igual se convierte en una fuerza, en una alegría y en una creación artística de propaganda, de extensión, que, o sea, llegas a Dios, ¿no? Con el grupo. Nunca hay que separar eso de todo esto. Bueno, me gusta mucho la última intervención porque tiene que ver con esta unión de este par de aparentes opuestos, ¿no? Que es el proceso individual y el proceso grupal. No podemos hacer nada individualmente sin los demás, y los demás tampoco pueden hacer nada sin la colaboración de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, sería maravilloso que consiguiéramos hacer esta práctica, estos procesos, individualmente y compartiendo estos procesos con otras personas que también estén en esta dinámica, para ayudarnos, para apoyarnos y poder avanzar más rápidamente en esta cuestión, ¿no? Por eso me parece muy importante que se hagan encuentros como este, que son oportunidades para practicar esto, ¿no? En grupo. Y luego, con respecto al tema de las emociones que nos llevan a la acción, lo que quiero decir es que esta práctica, paradójicamente, desde mi punto de vista, es la que tiene mayor potencial para la transformación social. Es decir, que no es una práctica que te aísla
de la sociedad, que te aísla del mundo, sino que te implica totalmente en lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que tu acción no va a surgir desde ese ego o de ese ser primitivo que funciona a través del miedo mediante el ataque o la defensa, sino que va a partir de un nivel superior, digamos, ¿no? De un nivel más consciente, más pleno de quién eres realmente. Entonces, esto me parece muy importante. Si queremos avanzar lo más rápidamente posible en esa transformación integral a nivel grupal, a nivel social, a nivel planetario, necesitamos, es imprescindible que cada una individualmente se ocupe de hacer este proceso y de avanzar en él a solas y con ayuda de otras personas que también estén implicadas en lo mismo. Gracias.